Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial Andaluz la norma que permite a la Junta expropiar temporalmente el uso de viviendas a bancos cuando el desahuciado esté en situación de riesgo. La expropiación se hará cuando el banco haya iniciado el proceso por impago. El objetivo es que la familia viva durante 3 años pagando una renta no superior al 25% de sus ingresos. La Junta calcula que podrán acogerse 200 familias a partir de mañana. Bueno, pues el PSOE gobierna en Andalucía, como saben, y lo hace además con el apoyo de Izquierda Unida. Y algunas voces han señalado en las últimas horas que este decreto ha sido una concesión de los socialistas a sus socios. Señor Lara, sobre lo que acabo de decir, ¿qué opina? No es un problema de concesiones, es que cuando decidimos participar en el Gobierno de Andalucía se hizo una propuesta de varias leyes, de muchas leyes que se tenían que desarrollar en este periodo de tiempo, todo un paquete de medidas, y entre ellas una de las propuestas es hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna en nuestro país. Y lo que ha hecho nuestra consejera, que la Consejería concreta de Vivienda la lleva una consejera de Izquierda Unida, lo que ha hecho es poner en marcha ese acuerdo y, por tanto, con respeto absoluto a la legalidad, que ha demostrado que es posible, ha puesto en marcha un decreto para que se le acabe el miedo a la gente en Andalucía, ese miedo tan impresionante que se tiene cuando piensas que sabes que te van a ir a echar de casa a la mañana siguiente o dentro de 2 días o dentro de 3. Por tanto, creo que ha convertido el miedo en un derecho con ese decreto y decreto ley, y esperemos que se ponga en marcha para que realmente se pueda demostrar que es posible hacer un cambio en política de vivienda en nuestro país. Bueno, mañana mismo, en principio. Hoy, señor Lara, se han conocido además datos interesantes que tienen que ver con la vivienda. Si le parece, los vamos a repasar y los vamos a comentar. Y es que por primera vez el Colegio de Registradores de la Propiedad ha cuantificado las cifras de daciones en pago en viviendas. Aseguran que en 2012 una de cada 5 ejecuciones hipotecarias se resolvió con una dación en pago. En total fueron 14.000. Donde más se concedieron fue en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. También han evaluado el número de desahucios. Los bancos se quedaron con casi 39.000 pisos el año pasado. Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, con unos 7.000 desahucios cada una, fueron las comunidades más afectadas. ¿Cómo valora estos datos que acabamos de dar? Bueno, en el primer dato, que es conocido, es decir, una de cada 5 familias ha tenido la dación en pago, pero eso significa que 4 familias no les han aplicado la dación en pago. Es decir, que han perdido todo el dinero que habían aportado en los años en que estuvieron pagando la hipoteca para la casa, se han quedado sin casa y además se han quedado debiéndole dinero al banco. Esto es un atraco con el Boletín Oficial del Estado, si se quiere, con las medidas de usura de la banca, pero es un atraco a la gente, es un atraco a las familias. Y eso es lo que demuestra ese primer dato que tenemos, y que es el que tenemos que combatir en nuestro país, porque estamos hablando de usura profunda contra mucha gente. Estamos hablando de crimen económico contra muchísima gente que se queda sin recursos, sin casa y además con años por delante para pagar una deuda por un bien que ya no posee en un momento determinado de su vida. Y el segundo dato, pues que los bancos se quedan con 30 y tantas mil viviendas. 39.000. 39.000 viviendas. Una parte importante son entidades donde ya hay una aportación importante de recurso público que se ha puesto, donde la participación pública ya es una realidad y, por tanto, lo que es incomprensible es que a estas alturas, cuando el Estado, es decir, todos nosotros, estamos interviniendo directamente con recurso público que se ha puesto para salvar bancos, en este caso concreto, y bancos que al mismo tiempo están provocando lanzamientos de desahucios de vivienda, pues lo que parece incomprensible es que el Estado no esté actuando, el Gobierno no está actuando directamente, sencillamente para hacer cumplir un derecho que está ahí, que es un derecho fundamental, no solo los derechos humanos, sino nuestro propio artículo 47 de la Constitución española. Y estamos en un momento en el que hay que optar, en todos los momentos de la vida hay que optar, pero yo creo que hay que optar con mucha más intensidad. O se está con los banqueros, o se está con la usura que se ha producido a lo largo de años en nuestro país y que hoy se está cristalizando, o se está con las personas que están sufriendo en este momento, que tienen derecho a un techo desde nuestro punto de vista y el punto constitucional y que no se les está haciendo cumplir por parte de los poderes públicos. No le voy a preguntar sobre la ponencia sobre los desahucios porque bien es conocida la postura de toda la
oposición, pero sí sobre ese decreto ley que pretende bueno, pues proteger a los preferentistas y que sí que ha salido hoy adelante en el Congreso. La Comisión de Arbitraje, según hemos sabido, se va a reunir el miércoles y de Guindos, en la sesión de hoy, ha dicho que habrá una solución para la mayoría. Ustedes no han apoyado este decreto ley porque ¿qué le falta a su juicio? Vamos a ver, nosotros pensamos que el corralito se ha producido en España y se ha producido con denominación de preferentes. Se le ha vendido unos productos a una gente que no eran compradores habituales de esos productos, ni además los productos estaban pensados para esos compradores. Es decir, se ha jugado con la buena fe de muchísima gente en nuestro país. Y a la gente le han quitado el dinero y le han hecho una primera quita. Y en segundo lugar le han convertido lo que le quedaba después de una quita en acciones que después resulta que muchas de ellas además tienen valor casi cero. Por tanto, han engañado doblemente a la gente. Y no hay derecho que a muchas miles de personas en nuestro país que han estado toda la vida trabajando y ahorrando para en la vejez a lo mejor tener recursos por si acaso tienen que ir a alguna residencia o sencillamente para dejárselos a los hijos y se han dejado la piel durante tantísimos años, porque esta es la inmensa mayoría de la gente que le hayan metido la mano tan burdamente en la cartera, que le hayan quitado el dinero, porque le han quitado el dinero y que en este momento no se estén dando alternativas sólidas. Nosotros creemos que está bien que se salve a los bancos, pero primero hay que salvar a las personas, y aunque esto puede parecer como una frase hecha, en este caso concreto a quien hay que salvar es a la gente que no jugó a unas preferentes en una actividad para ver si ganaba o perdía, que no es gente que jugaba a bolsa, que no es gente que jugaba con este tipo de productos, sino que era gente sencillamente que alguien vino y le dijo, y lo han reconocido muchos directores de banco, mire usted, tiene usted aquí 30 o 40.000 euros en su cuentecita y tal, ¿por qué no los pasa usted aquí que le vamos a dar un poquito más de interés? Pero esto es seguro, tranquilos, vengan. Señora, ¿qué le falta a este decreto que se ha aprobado hoy? Porque por lo menos hay una comisión de arbitraje que va a empezar a trabajar, que va a tener en cuenta una serie, bueno, pues de aspectos como es la edad, la cultura financiera de la persona que firmó en su momento ese documento de preferentes y, bueno, dice el ministro que esas personas sí que van a recibir el dinero que invirtieron en su momento. El ministro habla hoy de 26.000 soluciones, pero es que hay 700.000 personas, alguna gente dice que 1 millón. Pero es que hay por lo menos 700.000 personas en España en este sentido. La solución de esa gente no puede tener nada más que una. ¿Y cree que mucha de esa gente no se va a ajustar a los parámetros que marca el Gobierno? No, es que no se va a ajustar muchísima gente a esos parámetros que marca el Gobierno, porque se parte de una premisa falsa, y la premisa falsa es que no se considera que a la gente se la ha estafado de una manera descarada y el Estado tiene que buscar mecanismos para resolver un problema, porque además el Estado tenía que haber intervenido. Es que esto no ha pasado por casualidad, ha pasado porque ha habido organismos reguladores en nuestro país que no intervinieron y no cumplieron con sus obligaciones cuando tenían que cumplir. Cuando las entidades financieras empiezan a vender preferentes estos productos, deberían haber intervenido desde el punto de vista, especialmente la CNMV, que tiene competencias para ello, los gobiernos, es decir, lo que sabían de esta materia, que se estaba produciendo una operación, que además parece que España es el único país donde se han vendido preferentes no a lo que serían compradores habituales de este tipo de productos, sino a gente normal que no tenía nada que ver en esta dinámica comercial, y no han estado protegidos por parte de los poderes públicos. Por tanto, el Estado tiene responsabilidad, independientemente de quien esté en el Gobierno en cada momento determinado. Y la obligación de este Gobierno, desde nuestro punto de vista, es resolver el problema de la gente que ha ido de buena fe. Y el que haya ido realmente a especular, el que haya ido a ganar, el que haya ido a hacer negocio, bueno, pues ha jugado y ha perdido. Pero la gente que ha ido de buena fe, a esa gente hay que devolverles los recursos. Y esa gente no puede tener menoscabo, repito, porque ha sido toda la vida trabajando para ahorrar dinero y tener unos ahorros cuando llega al final de la vida. Y bueno, esto sí que es realmente violencia contra los ciudadanos. Las preferentes son un problema, lo son también, como lo hemos dicho, los desahucios y últimamente también los scratches. ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida en torno a estas manifestaciones? Porque en algunos medios, por ejemplo, yo hoy leía que en Jerez de la Frontera, en uno muy concreto, a ustedes les han acusado de promoverlos. Yo llevo ya unos cuantos años de coordinador, llevo 4 años, ¿no? Y desde entonces ya se estaban produciendo casi desahucios, ¿no? Y de hecho yo pues soy de los que me he mojado. Y lo digo en todo el sentido de la palabra. He estado en algún acto intentando parar un desahucio en Madrid, he estado con gente en los juzgados de la Plaza de Castilla, he estado en las puertas de Bankia poniendo pancartas y haciendo actividad, intentando defender los derechos de la gente que le quitaban la vivienda. Pero hoy, hablando de esto, me he acordado de que yo participé en un scratch hace ya bastante tiempo, en concreto en agosto de 2010.
Yo me fui a una acampada que había frente a la puerta del presidente de la Junta de Extremadura, el señor Vara. Habían acampado 4 familias. ¿Enfrente de su casa? Enfrente justo de la puerta de su casa, y estaban ahí haciendo una huelga de hambre de 8 días, llamándole la atención para que le resolviera un problema de vivienda pública. Y me contaron por teléfono que no les hacía caso los medios de comunicación. Y entonces que si iba el coordinador de Izquierda Unida, era el mes de agosto, yo estaba de vacaciones. Bueno, pues decidí coger el coche, hacerme 700 kilómetros de ida y vuelta y estar con ellos 2 horas para ver si de esa manera conseguíamos que fueran los medios de comunicación. Y estuve allí con ellos. Entiendo entonces, señor Lara, que los apoya. No, estoy diciendo, en concreto, explicando, ahora hablaremos de lo demás, ¿no? Sí. Pero explicando esta situación. Después el tema se resolvió. Y se resolvió positivamente para la gente. Yo tuve conocimiento después. Me sentí satisfecho por esa historia, ¿no? Pero es que a mí no me preguntan los periodistas habitualmente por qué opino sobre los desahucios. ¿Qué opino sobre los hijos de las personas que le están preguntando a sus padres, papá, ¿por qué va a venir mañana la policía a echarnos a la calle? Esa pregunta no me la han hecho nunca. Y no es porque los periodistas sean mala gente, que no te quieran preguntar. Es que resulta que se pone el foco de atención en una cuestión que es minoritaria hoy. Minoritaria. La inmensa señor mayoría. Lara, no me creo que no le hayan preguntado por los desahucios. Pues no me han preguntado por los desahucios directamente. A mí por el sufrimiento de la gente. Quizás Echan de su casa, no me ha preguntado nadie. Porque entendamos que como mucha gente, hombre, a nadie le gusta ver que a una persona le echan de su casa. Pero escucha, es que nadie me ha preguntado por todo lo que significa para una familia que durante días, durante noches, estén pensando que llegará el día D a la hora H, que le van a echar de casa. Y ahí hay preguntas de los niños. Y nadie me ha preguntado nunca qué opino de esos niños, qué opinión tienen, qué pasa en sus vidas. Pues yo, señor Lara, le aprovecho y le voy a preguntar por las dos cosas. ¿Qué opina de los niños que sus familias van a ser desahuciadas y de los niños en este caso lo que quiero decir cuyos es, padres se someten o le someten a scratches? Digo, lo que quiero decir es que se ponen los focos sobre una situación, que se hacen unas protestas ante los diputados que son los que tienen en su poder la decisión de apretar el botón que va a decidir si van a echar más niños y más gente a la calle o van a tomar la decisión de que los banqueros, de que la gente que tiene que aportar recursos en esta historia porque han sido beneficiarios de determinadas situaciones, paguen las consecuencias de sus propios actos y deciden tomar opción por banqueros, por especuladores y no toman opción por la gente que está sufriendo. Y entonces cuando la gente va y les pregunta, me imagino que los hijos a estos diputados que puede haber le preguntarán, papá, ¿por qué te dice la gente esas cosas si te ven por la calle? Pero los otros hijos de la gente que está sufriendo le están diciendo, papá, ¿por qué nos echan de casa? Y además con el calvario que eso significa. Por tanto, creo que se está poniendo, estamos de acuerdo todos se está poniendo excesivo. Mesa, sí, los ciudadanos también. Yo tengo las encuestas aquí, hoy me he preocupado de mirarlas. Y es curioso que los ciudadanos, el 68% de los ciudadanos que votan al Partido Popular, el 81% de los que votan al PSOE, el 85% de los que votan a Izquierda Unida, pero hago hincapié, el 68% que ha votado al Partido Popular dice que está de acuerdo con los scratches siempre que se hagan de forma pacífica. Bien, eso es lo que nosotros estamos defendiendo. La protesta de forma pacífica que la gente está haciendo porque la gente necesita una válvula de escape para expresar lo que le está pasando. Y si se va a ver al diputado y a explicarle, mire usted, estoy sufriendo mucho, tengo problemas, lo hagan como lo hagan, mientras no haya violencia en ese sentido, es que la gente necesita mecanismos. Y además una cosa importante, se está generando tanto sufrimiento contra tanta gente en nuestro país que seguramente vamos a ver cosas que no estamos acostumbrados a ver y que no nos gustan, que no forman parte de nuestro panorama. No tener que llegar a ese punto, pero bueno, en cualquier caso, si usted hiciera un scratch en la puerta de su casa, ¿cómo reaccionaría? A mí me hicieron un scratch cuando estuve para parar un desahucio. Yo estuve allí 2 horas y media para que no echaran una familia a la calle. Me habían invitado los de la plataforma. ¿Pero le hicieron un scratch en su casa? En Tetuán, no, pero digo lo que puede ser la acción. El scratch es una acción de protesta que te protesta la gente. Que la gente va y te inquiere y te dice, usted es un sinvergüenza, usted no sé qué. Un scratch es en el domicilio, entiendo. Escucha. No cuando usted va, que está muy bien a frenar un desahucio. Yo estoy haciendo la acción y cuando acabo simplemente porque hago una declaración a los medios de comunicación y a un grupo de 15 o 20 personas que dicen que soy un oportunista y me increpan y me echaron agua y toda otra gente no, de los que había allí, ¿no? Bueno, yo he vivido eso, digo, lo he vivido. Pero no es un scratch, señor Lara. Yo soy un cargo público, soy un cargo público. Estoy tomando decisiones, yo no las tomo porque no estoy en el gobierno, pero en el gobierno se están tomando decisiones que están afectando a las personas. ¿Pero usted cómo reaccionaría si un día sale de su casa o entra y se encuentra un montón de gente protestando por políticas que no le gustan? Les preguntaría qué es lo que les está pasando, aunque lo debo saber porque además soy un cargo público y una persona que tengo en mi mano y en mi voluntad lo de apretar un botón, que por cierto esas cosas no las llevaba puesta en el programa electoral y tendré que explicarles a la gente si tengo razones y explicárselas que no pasa nada, hay que hablar, hay que dialogar con la gente, aunque la gente te venga a increpar y no pasa nada por eso.
Hay que hablar, hay que dialogar y hay que explicarle las razones. Y la gente explicará las suyas. Y la gente irá tomando conciencia, porque en los partidos políticos también dentro, cuando los grupos no son tan monolíticos, cada uno tiene su corazoncito, la gente también tiene sus límites, ¿no? Y me imagino que dentro del Partido Popular hoy tiene que haber un debate muy profundo, pero no solamente porque la gente haya ido a casa a un diputado, sino porque haya gente que en su conciencia esté viendo que se está haciendo una cosa con la que no comparten, si no, no habría un 68% de la gente que vota al PP diciendo que está de acuerdo con ese tipo de acciones. Vamos a ir avanzando, señor Lara. Y eso Lara, es importante. Porque hay muchísimas cosas que quiero preguntarle y creo que algunas se me va a quedar en el tintero. Pero sobre el bipartidismo, que está, por decirlo finamente, de capa caída, PP y PSOE están bajando una barbaridad, mientras que, según las encuestas, Izquierda Unida y UPyD, en este caso, pues todo lo contrario. Están creciendo. Ustedes, si ahora mismo el dato que yo tengo en la cabeza no me falla, están como a 7 puntos por debajo del Partido Socialista. Pero imaginémonos que estamos en un contexto de elecciones y que existiera la posibilidad de que Izquierda Unida y el PSOE pudiesen pactar a nivel nacional, a nivel de gobierno. ¿Lo harían? Vamos a ver, es que eso es una previsión, es futurible, y sobre futurible si prefiero no hablar. Lo que sí es cierto es un hecho, y es que el bipartidismo está pagando las consecuencias de unas políticas que han hecho daño en este país. Los unos porque han gobernado durante un periodo de tiempo determinado y los otros porque hoy están aplicando un programa que no es con el que se presentaron a las elecciones. Y por tanto un nivel de deterioro clarísimo del bipartidismo en España. Y nosotros estamos en una tendencia de crecimiento, ganando cada vez más confianza, es cierto, y el futuro no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿No sería descabellado pensar que si la última encuesta da un dato inédito? Y ustedes suben. Digo, la última encuesta da un dato inédito. Por vez primera en la historia de la democracia, dice la gente. La encuesta lo ha dicho, ¿no? Me imagino que las encuestas son encuestas. La vimos publicada, ¿no? La última este fin de semana. Pero que hoy tendríamos más intención directa de voto en Izquierda Unida que el propio Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues esto marca una tendencia. Yo no sé qué pasará en el futuro, ¿no? Pero pase lo que pase en el futuro, nosotros cualquier tipo de acuerdo de gobierno que haremos será frente a políticas neoliberales que nos han llevado a este desastre y que no están solamente en España aplicadas. Son políticas que se han emanado por parte de la Unión Europea y del modelo de Unión Europea que se ha diseñado en el propio consenso de Washington. Está escrito lo que nos está pasando ahora mismo, en este momento concreto, y políticas concretas anticapitalistas, lo tenemos clarísimo, pero con medidas concretas, con los pies en el suelo. Es decir, con propuestas que cuando las pongamos encima de la mesa y las llevemos a los ciudadanos sean propuestas creíbles, que tengan una base de fundamento y que la gente las pueda tocar y que sepa que si hay un cambio de gobierno, es un cambio de gobierno donde las medidas que se proponen serán posibles de aplicar. Pero no me queda claro yo si no, es que no podemos, Izquierda Unida iban y nosotros le vamos a decir a la gente en la campaña electoral una cosa, me imagino, y le vamos a decir que esto es una cuestión de correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas es la que determinan los ciudadanos con su voto y deciden quién tiene poder y quién no tiene poder, quién tiene más y quién tiene menos. Y en función de lo que deciden los ciudadanos y de los programas concretos que se presentan a las elecciones es con lo que se tiene que configurar la posibilidad o no de un acuerdo de gobierno, sí o no. En Andalucía hemos hecho un acuerdo de gobierno. ¿Y por qué se ha hecho? ¿Porque éramos Izquierda Unida y PSOE? No, porque en la mesa se puso una serie de propuestas, una serie de leyes a llevar adelante y una serie de medidas, se puso acuerdo sobre ese tema, entendieron que en eso se podían entender y decidieron que iban a tirar para adelante y fruto de eso pues sale una medida hoy positiva, muy positiva, con el tema de la vivienda. Es decir, porque la gente además, para lo que nos quiere a los políticos, si es que nos quiere todavía en general, para algo, es para que resolvamos problemas y no para que creemos problemas. Y hoy lo que está viendo este país, y por eso hay tanto desprestigio de la llamada clase política, en la que yo desde luego no me identifico nunca con ninguna clase política, yo soy de una clase social y luego hay muchas clases en nuestro país, pero la gente cuando habla tan mal de lo que está pasando en la clase política, creo que estamos los últimos de la calificación que hace la gente, bueno, pues algunos deben estar haciendo muchos méritos para que haya tanto desprestigio y tanto deterioro, y esto es malo para la democracia. Esto es muy malo para la democracia. Señor Lara, discúlpeme que le interrumpa, pero el tiempo en televisión ya sabes limitado y todavía me queda por preguntar, que le pregunten los analistas y además también luego los internautas. Nacho Cardera, vamos a comenzar contigo. Yo tenía al secretario general de Izquierda Unida ganas de hacer una pregunta muy directa. ¿Qué le pasa con Gaspar Llamazares? Últimamente ha mostrado Gaspar Llamazares y su Izquierda Abierta ha mostrado, digamos, abiertamente que se siente ninguneado dentro de la formación y han mostrado públicamente su malestar. ¿Qué está sucediendo ahí? No. Y es una anécdota que se ha conocido estos días, una anécdota de una reunión que no tiene más categoría que anécdota y que son cosas de organización internamente que pasan, pero que están dentro de la normalidad más absoluta. Somos un movimiento político-social, no somos un partido político al uso.
Somos varios partidos políticos los que componemos Izquierda Unida, por eso mi definición es coordinador federal de Izquierda Unida, ¿no? Entonces no hay ningún problema especial en lo fundamental, que son los acuerdos que hemos adoptado en la última Asamblea Federal y en el reparto, de alguna manera, no reparto de poder, no me gusta eso, en lo que ha sido la configuración de los órganos de dirección, lo hemos hecho con consenso de todas las formaciones que formamos parte dentro de Izquierda Unida y hemos aprobado los documentos y los órganos, los hemos aprobado por práctica unanimidad, con una mayoría aplastante. Solamente ha habido una candidatura y eso lo dice todo. Entonces, más allá de lo que pueda aparecer en algún momento determinado, algún pequeño rifirrafe, no hay ningún problema de fondo fundamental y estamos trabajando, y la prueba está que ahí estamos el grupo parlamentario con un consenso muy amplio, y no solamente entre nosotros de Izquierda Unida, sino muy amplio también con ICV y también con el propio CHA de Aragón. Bueno, os pido brevedad. Javier, tu turno. Expropiaciones. Yo le pregunto, ustedes han favorecido eso en Andalucía. ¿Van a favorecer eso en algún sitio más? Porque en algunos sitios más sus votos y los del PSOE pueden sumar para permitir eso. Es más, por lo que cuenta el Partido Socialista, ustedes ya han hecho alguna de esas ofertas en algún territorio. ¿Va a haber más expropiaciones en más comunidades o en más ayuntamientos? La palabra expropiación suena fuerte, ¿no? Parece fuerte. Medidas similares, medida la de Andalucía. Los bancos se están expropiando todos los días a la gente y no se protesta tanto. No es protesta, sí, lo entiendo. Una expropiación de uso. En todo caso, se fija como una de las razones expropiación de uso a bancos, no a personas. A bancos y entidades, a personas jurídicas. Correcto. Hay 248.000 personas en Andalucía que tienen más de 2 casas, 2 o más casas, y esto lo que se hace son incentivos para que puedan alquilar. No es debate dialéctico, le pregunto, ¿va a haberlas en otros sitios? Sí, vamos a ver, la medida de Andalucía, que es una medida muy positiva, y repito, puede hacer que se cumpla en España de verdad con mayúsculas el artículo 47 de la Constitución del derecho a la vivienda. Hoy mismo nuestro responsable de política autonómica ha dirigido un escrito a nuestras propias federaciones en el resto de comunidades para pedirles que extiendan la propuesta, que la lleven a los distintos parlamentos de las demás comunidades autónomas, porque entendemos que es muy positiva la propuesta y puede ser una buena alternativa, que si es buena para Andalucía, es buena para el resto de España. Y en ese sentido, también nuestro propio responsable de política municipal hoy me contaba, porque estaba preparando también una iniciativa a los propios ayuntamientos para intentar imbuir de esta dinámica positiva en el sentido de la vivienda, de llevar la vivienda a un derecho en lugar de una mercancía, que lo podamos aplicar en el conjunto del Estado. Y en la medida que podamos, nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Carmen. Muy rápido. Retomando la pregunta de Ana, ¿admite como Felipe González que los niños no deben ser víctimas de los scratches, de la misma manera que ha defendido que los niños no sean víctimas de los desahucios? Vamos a ver, yo hay un tema, y es que de Felipe González me cuesta mucho hablar. Porque es una persona que no por nada, me parece una persona que le pagamos un salario desde el Estado, como Aznar, y además trabaja en una empresa privada que ayer privatizó, que sus opiniones, con todo el respeto del mundo, me merecen, pues eso. No le gusta el tipo, a mí me hubiera encantado escuchar a Felipe González decir: ¿han parado ustedes a pensar lo que piensa un niño la noche de antes de echarle a su casa a la policía de su casa? Eso me hubiera gustado, y además hubiera estado mejor con una persona que encima fue nada menos que el secretario general y el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, no comparto el criterio del señor Felipe González, repito, porque creo que le hubiera pegado muchísimo más que se hubiera preocupado por esos niños, que son miles y miles y miles de niños los que han echado de su casa, y no le ha preguntado qué pensaron el día que les echaba la policía de su casa. El fin justifica los medios, ¿no? No, no es la cuestión de que el fin justifique los medios. Es que lo que no justifica es que pueda haber, no se puede exagerar o poner el gran angular, ponerlo en un problema que es un problema menor, para que distraigamos la atención de lo fundamental. Y lo fundamental es que está sufriendo mucha gente. Y lo fundamental es que la gente se está suicidando. Lo fundamental es que el PP aprobó la ILP, y la aprobó cuando había dicho por la mañana que no la iba a aprobar, y aprobó la ILP para que se tramitara en el Parlamento, porque hubo 2 personas que se suicidaron en Baleares. Y la gente se está quitando la vida, y se está quitando la vida porque la están acosando, con toda la legalidad del mundo, pero yo pienso que sin legitimidad. Y eso es donde tenemos que poner el acento toda la gente que estamos en esta sociedad, independientemente del pensamiento que tengamos, porque ese es el auténtico dolor de esta sociedad. Y en eso no nos tenemos que distraer, es decir, no nos debe impedir, una hoja no nos debe impedir ver el bosque, y el bosque es el sufrimiento de la gente. Por eso no comparto el criterio de Felipe González, que además, repito, lo que decía al principio, no me extiendo más, ya lo he explicado. Luis. Bueno, usted muestra una gran preocupación por la desafección política que hay en este momento y que reflejan las encuestas. Mi pregunta es si esa desafección es absoluta, es decir, es transversal, afecta a todos los partidos,
¿En qué medida ustedes son partícipes de esa afección? ¿Los nuevos movimientos sociales que están saliendo a la calle son absolutamente apolíticos o ustedes tienen alguna chance como grupo más a la izquierda dentro del espectro político? Yo creo que afecta fundamentalmente, y no lo diga que yo lo crea, yo creo que hay datos suficientes como para que lo podamos interpretar de esta manera, afecta fundamentalmente al bipartidismo. Y la prueba está en esa escalada, hoy están en un 47% de intención de voto, no directo, sino intención de voto total, el PP y el PSOE, si hubiera elecciones en este momento con las distintas encuestas que se dan. Y eso es una pérdida de más de 20 puntos, con lo que tuvieron hace 4 días en las últimas elecciones. Yo creo que la desafección se está produciendo por 2 razones fundamentalmente. Primero, porque no se están resolviendo los problemas de la gente y se pueden resolver, y hay alternativas distintas, y la gente lo sabe y empieza a saberlo cada vez más. Y lo segundo, porque hay corrupción también dentro de los partidos políticos, y en algunos más que otros con diferencia, y algunos son muy graves. Pero además, no solo que haya corrupción, que habrá, seguramente todas las sociedades tienen corrupción, en depende de qué niveles, pero lo más grave es que aquí hay casos que se están muriendo, que no se ponen medios a la justicia, y que hay casos, como yo explicaba ayer en la pregunta al Gobierno anteayer, hay casos como el caso Pallerols, que ha estado 14 años para que se haga juicio, o que ha estado el caso, por ejemplo, Fabra, que todavía no se ha sentado en el banquillo, pero que lleva una instrucción de 8 años y medio, que está el caso Gürtel, que el único condenado ha sido el juez que empezó el caso, y lleva 4 años. Y hay más de 100 imputados y todavía no hay nadie condenado. Claro, esto es lo que a la gente le choca y le llega. Y está el caso Bárcenas, que es el caso más gordo que tiene este país, porque hablamos de la presunta financiación irregular del Partido Popular, que hablamos de posibles fondos que le han dado empresas para que le hagan a cambio concesiones donde tenían el poder, y esto es gravísimo para una democracia y para un país, y están dándole vueltas desde la Fiscalía, en la propia audiencia, está presionando el Gobierno y está presionando ahí todo hijo de vecino para intentar que finalmente haya caído en un juez que va a ser sustituido en el mes de septiembre, es decir, y además sumado a la Gürtel. Un proceso que tiene más de 700.000 folios. Aquí hay gente que quiere que muera ese caso. Y cuando eso lo ve la gente en la situación que tenemos de deterioro, no cabe duda que la gente tiene desafección en la política. Luchemos y combatamos de verdad con la corrupción. Caiga quien caiga, le dé a quien le dé. Hay que apechugar con lo que se ha hecho. Y empecemos a adoptar medidas de verdad que puedan resolver los problemas del paro, de desahucios de la gente, que la gente empiece a ver que se resuelven los problemas, y conforme eso pase, se irá decreciendo la desafección y la gente empezará a tener realmente de nuevo confianza en la política y en los políticos. Con ese y nosotros, mensaje, señor Lara, nos vamos a quedar. Discúlpeme otra vez por interrumpirle, pero no es que tengo aquí al compañero Gabriel López, que se ha vuelto loco pues con la cantidad de preguntas que nos han llegado para nuestro invitado de hoy. Y Gabriel, por cuestión de tiempo hemos seleccionado 2 y se las puedes plantear ya al señor Lara cuando quieras. Buenas noches, señor Lara. Como decía Ana, hemos recibido muchísimas preguntas para hacerle llegar aquí en el programa. La primera se la hace Kiko García, y como él mismo reconoce, se la hace de la forma más castiza. ¿Sobran políticos en España? no, yo creo que sobran sinvergüenzas. Pero políticos no sobran en España, porque la política es un arte noble, porque la política es un bastión de estas sociedades democráticas. La cuestión es qué política se hace. Y esa es la clave. Y el problema es que llega a la política gente para servir, sino para servir a los ciudadanos. Y mientras no cambiemos eso, yo no opino que sobren políticos. Sobra gente que no llega a la política para servir los intereses colectivos y están más para servir intereses muy particulares, en muchos casos espurios y en muchos casos intereses especulativos y que, con todos los respetos del mundo, intereses de gente que está haciendo mucho daño a la sociedad. La siguiente pregunta se la hace Alejandro Burgos y le dice: si gobernara Izquierda Unida, ¿cómo sería posible oponerse a las políticas impuestas por la Troika y cómo? Hay que hacer cambios en la Unión Europea, no cabe duda, eso no depende solo de nosotros. Cuando Rajoy dice somos 27 socios y hay que jugar con los socios en el modelo de la Unión Europea, pero hay que presionar para cambiar la Unión Europea. Una idea de cambio importante. La gente no puede entender que tengamos un Banco Central Europeo que no compre deuda pública de los estados al 1%, ahora al 0,75%, y le dé dinero a los bancos para que nos compren deuda al 5% y especulen. Y tengamos que pagar 100 millones de euros de intereses cada día que sale el sol de los 38.600 que están puestos en los presupuestos generales del Estado. Ese cambio sería importante. Si el Banco Central Europeo comprara deuda directa a los estados y en este caso a España, hoy nosotros no tendríamos 38.500 millones de deuda que nos asfixian completamente. Y en segundo lugar, el crecimiento de la deuda que nos lleva a que tengamos el déficit que nos lleva al crecimiento de la deuda y consiguientemente al pago de intereses, se puede abordar desde nuestro punto de vista de dos formas: con una lucha decidida contra el inmenso fraude fiscal que hay en España y con las fortunas, incluida la del jefe del Estado, que nos hemos enterado que estaba en una cuenta de Suiza, y
al mismo tiempo de la lucha contra el fraude, con reformas fiscales progresivas. Porque si aquí hay que apretarse el cinturón para salir de esta entre todos, aquí los que más ganan y los que tienen más capitales, más fortunas y más dividendos, tienen que apretarse también el cinturón y que seamos un país que tengamos por lo menos la media de presión fiscal que tiene la media de la Unión Europea y donde por el impuesto de sociedad de las empresas paguen por lo menos lo que estamos pagando los trabajadores que estamos sujetos a una nómina. Con esas dos medidas seguro que abordamos la lucha contra el déficit, seguro que tenemos menos deuda y seguro que empezamos a ver una luz en la economía de nuestro país para generar empleo. Eso de la senda del empleo que dice el Gobierno, que lleva diciéndolo ya 1 año y medio, lo de crecer y abrir la senda del empleo, y no la vemos ningún día, solo vemos la senda de más destrucción de empleo y más precariedad y más recesión económica. Señor Lara, pues que un placer haberla tenido aquí y bueno, pues haber mantenido esta charla tan animada. Bueno, pues muchas gracias por invitarme.